Ujú. que están enajenados, menciona la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, esa parte me gustó. Y dentro del Código Civil, procesal civil, estaba leyendo yo también la parte que decía la formación del inventario, que pues ayuda, ¿verdad? En cuanto a quieren hacer como la separación de bienes, tienen que realizar antes de poder proceder al resto, tienen que hacer esta formación del inventario donde tienen que estipular todos los cónyuges. Ujú, correcto, gracias. Blanca. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo estuve analizando y llegué a la conclusión que, digamos, el régimen económico es el que determina de quién son los bienes. Y cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a cuáles de esos bienes reciben la protección especial. En relación a lo que la compañera mencionó, pues yo no sé si lo interpreté mal, pero el artículo 69 yo lo vinculé más a que establece que las capitulaciones matrimoniales no pueden utilizarse para perjudicar a terceros, como por ejemplo a los bancos o a los acreedores, y que la ley protege la seguridad jurídica y evita fraudes o abusos patrimoniales. No sé si yo lo malinterpreté, ¿verdad? Y también estuve viendo la parte del artículo 70, donde nos habla sobre el usufructo. Y si no más no recuerdo, el usufructo se refiere que te permite usar los bienes o una propiedad, ¿verdad? En este caso lo relacioné con la patria potestad. No sé si me estoy adelantando un poco. Ah, no, fíjese que no. El tema de el establecimiento de un usufructo es diferente a la figura de patria potestad, pero ya lo vamos a revisar. Ah, Pero por lo pronto es importante que tengamos claro lo que sus compañeros acaban de mencionar, que el tema de régimen económico establece las relaciones económicas entre los cónyuges. Nada más. Aquí es a quién le pertenece un bien. Y ojo, ustedes saben que cuando la gente se casa llena de amor y sentimiento y etcétera, o en los primeros meses, etcétera, la gente no le importa este. Pero créanme que los conflictos o al momento de de disolver el matrimonio a través del divorcio, la gente empieza a sacar las uñas, ¿verdad? La gente empieza a ver qué quiero, esto es mío, yo lo pagué. Entonces, esta parte a partir del artículo 64, el artículo 81 del Código de Familia, establece esto. Y ojo, quiero que aprendan desde ya que no solamente se trata que ustedes se aprendan cuáles son los tres tipos de regímenes que existen, sino por qué existen. Entonces, el objetivo principal de establecer el tipo de régimen económico es saber qué pedirle al juez al momento de solicitar o interponer un divorcio. Y ojo, no se trata del divorcio como tal, sino cómo vamos a dividir los bienes, porque ya les había mencionado que en esta parte del derecho, no existe pluspetición. Entonces aquí el juez se va a pronunciar en base a la pretensión que usted le presente. En base a eso, si usted le pide al juez, señor juez, por favor, divórcieme, el juez le va a divorciar. Pero si usted no, si usted le dice al juez solo eso, el juez solamente sobre eso se va a divorciar. Perdón, solamente sobre eso se va a pronunciar. Pero si usted le pide al juez, divórcieme, aparte del que me divorcie, pronúnciese por la patria potestad. Pronúnciese por quién se va a quedar con los menores. Pronúnciese por cómo vamos a crear un inventario de bienes adquiridos durante el matrimonio y por favor liquídelo. Dele a cada cual lo que le corresponde. Entonces, esa es la importancia del tema de régimen económico. Bien, vamos a ver, Dania, gracias. Sí, buenas tardes a todos. Me llamó la atención que a veces se suele escuchar la confusión entre capitulaciones matrimoniales y lo que son los regímenes económicos. Y las capitulaciones es más que todo el contrato, lo que se firma. Y los regímenes son los que va al interior, las opciones que nos brindan, de la cual tenemos que elegir una. Eso más que todo me llamó la atención porque a veces sí se suele escuchar esa confusión entre esos dos conceptos. Eso es importante, ¿verdad, Dania? Lo que nos menciona la compañera Dania. El régimen económico lo vamos a establecer a través de ese contrato accesorio, así se le conoce en esta parte del derecho, a ese contrato accesorio a través del cual se establece el régimen económico, a ese contrato que se llama capitulación matrimonial. Ojo con esto, pero está muy bien. Entonces, Abogado, disculpe que lo interrumpa, tengo otra duda. La plus petición de la que usted habla, si se trata de niños, no puede dar un poco más, como usted menciona.
Fíjese que en caso de niños cambia, pero no lo pide el juez, lo pide el Ministerio Público. Ah, ok. Ellos son los que le van a decir a usted, mire abogada, disculpe, pero además de esto hay que agregar esto. Ujú. Ahí sí. Gracias. O le faltó esto, o tengo que pronunciar, o el juez tiene que pronunciarse sobre esto otro. Ahí Ujú. sí lo hace ellos, en este caso. Pero bien, Manrique. Sí, abogado. Yo tengo pues algunas aportaciones, ¿verdad? Que dentro de los regímenes económicos también la ley protege a los menores, a los hijos mayores aún con discapacidad, ¿verdad? En la división de los bienes, en la, por ejemplo, cuando se dividen y hay un hogar, una casa en común, ¿verdad? Se dice que la ley dice que la persona con discapacidad pues va a vivir permanente en la casa mientras él viva. Y posteriormente, si muriera, pues ya entraría otra vez en litigio para la división de los bienes, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted me sacara de una duda, abogado. En el artículo 70, en el 70B, en el Ujú. inciso número 3, no le pude comprender o me bloqueé, pero no pude entender esa parte, ¿qué quiere decir? Yo creo que el 70B hace referencia a, 3. bueno, 70C. No, 70B, el artículo 70B, la constitución de los bienes gananciales. Sí, los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes propios como los gananciales. Ya los vamos a revisar. Si quiere, solo déjeme Ok, escuchar los aportes de sus compañeros. Si no, me lo vuelve a repetir. gracias, abogado. Miriam Rivera. Sí, abogado, buenas tardes. Fíjese, abogado, que a mí me llamó la atención lo que es el artículo 74, el Ok. del Código de Familia, donde habla de la responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge. No sé si en este artículo, porque habla de multas y cuestiones así, me llamó la atención porque el esposo de mi hermana, fíjese que él varias veces, ya van varias veces, ¿verdad? De que ha salido en el carro y han ido a hacer así como mandados, o ha ido él solo, pero le ha ido a hacer mandados a mi hermana y le han puesto esquelas. Y en una Ujú. ocasión como que golpeó una moto y entonces él obligó a mi hermana que ella pagara las esquelas, la ha obligado, y también que pagara el golpe de la moto. Entonces, no sé si eso es correcto o no, porque quien anda el carro es él y él solo le alega de que porque eran mandados de ella. Pero se lo cobró a lo interno de su relación, no, no Sí, Ya judicialmente. le hubieran pedido el no, divorcio mejor. o sea, no, pues, pero, o sea, Correcto. él solo dice, Ya, por ahí le sí, él dieron solo una, le dice, no. por ahí le dieron una recomendación que es muy idónea, creo por ahí. Bueno, Ajá. yo le puedo decir una Demasiado cosa. acertada. Yo le voy a decir una cosa, jóvenes. Cuando hablamos de relaciones económicas entre los cónyuges, pues evidentemente hace referencia a esto, ¿verdad? Cómo se van a hacer frente a los gastos propios del hogar, ¿verdad? Pero no solamente, perdón, cómo se van a hacer frente a las obligaciones de los dos cónyuges, entre ellos, cómo o a quién le van a pertenecer los bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio, independientemente cómo se adquieran. Y por eso es importante tener claro el tipo de régimen económico que se va a establecer, porque ahí nos define qué es de quién. Entonces, como abogado, usted tiene que tenerlo claro para poderlo explicar y decirle, si usted se quiere casar con este régimen económico, corresponde a esto. Si usted se quiere casar con este otro, significa esto otro. Y evidentemente, si usted quiere casar con ¿Cuál el palo es? régimen de, con el Ah, régimen con el régimen de separación de bienes, que como su palabra lo establece, busca o sea, que los bienes adquiridos por cada uno de los cónyuges le pertenecen de manera exclusiva, pues no hay ningún tipo de problema. Ya vamos a revisar rápidamente qué hace. Dígame, la que sigue. Le bajé la mano y no me fijé en el nombre, disculpe. ¿Quién seguía? Yo, yo Dígame. solamente tenía una consulta con respecto al divorcio. Ujú, Cuando una persona quiere el divorcio, pero su pareja no lo quiere, ¿qué ujú. es lo que sucede? ¿Si se hace o no se hace el divorcio? Hay que ver la causa, ¿verdad? Todavía no hemos visto divorcio, pero yo puedo para darle respuesta a Lina. Vamos a ver por qué se quiere divorciar una sola de las partes, ¿verdad? Eso primero.
si existió alguna causal que motive esa decisión. Si existe una causal, invocamos un divorcio contencioso. Cuando normalmente nosotros, en el caso que Alina nos presenta, es que idealmente nosotros pretendemos interponer un divorcio por mutuo consentimiento, una solicitud por mutuo consentimiento, para hacerlo mucho más rápido. Sin embargo, cuando una de las partes no quiere, buscamos una causal, ¿verdad? Que se contempla en el artículo 238 del Código de Familia. Por ahí, Alina, para que los quiere ver. Y si no hay una causal, la creamos y lo vamos a ver cuando miremos separación y divorcio. Ahí vamos a ver cómo crear esa causal que la ley reconoce, que es Muchas gracias, abogado. el reconocimiento de separación de hecho. Veamos, Jesse. Buenas tardes, abogado. Una duda con el artículo 69. Bueno, ahí dice que si la pareja ya se divorció, pero no se han repartido las cosas, se puede alquilar un bien hasta por 5 años con el permiso de ambos. Correcto. Pero Por el 5 años. artículo, ajá, pero el artículo no dice qué pasa con el dinero de alquiler mientras esperan a repartirse todo, ¿va? ¿Cómo Pero es? leyendo, Disculpe, disculpe, Oh Jesse. my God, bueno, se puede alquilar un bien hasta por ¿qué 5 vimos, años con el abogado? permiso de ambos. Perdón, Jensi, que estas muchachas se emocionaron ahorita. Vamos a ver, Jensi, discúlpenos, cuéntenos. Sí. Pero el artículo no dice qué pasa con ese dinero del alquiler mientras esperan a repartirse todo. Entonces, leyendo el artículo 70b en el numeral 2, si no me equivoco, vi que las rentas y frutos de los bienes siguen siendo gananciales. Correcto, esa es la respuesta. Se Ajá, dividen. bueno, entonces significa que ese dinero de los alquileres no se lo pueden quedar hasta que, bueno, el que está administrando la propiedad, sino Ellos, que obligatoriamente tiene que guardar para la repartición final. no, la disposición de ambos puede ser dividirlo de manera inmediata o puede hacerlo al final de al cabo de los 5 años. Eso no hay ningún tipo de prohibición, pero lo que nos está diciendo en ese artículo es que esa utilidad que se obtiene de ahí es ganancial. Hay que dividirlas. Usted puede definirlo con su esposo y decirlo, hagámoslo mensual. Si nos van a dar 10,000 empiras, 5,000 cada uno. ¿Verdad? Y así sucesivamente, sin problema. Pero sí, las utilidades rentas se consideran bienes gananciales, entonces se dividen en partes iguales. Gracias, Por- abogado. Dulce, Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, todos. Fíjese, abogado, que mientras estaba leyendo, recordé un caso de varios años de una conocida que el esposo se ganó un premio en la lotería, algún ujú, dinerito, y él no le contó. Lo que hizo fue que le pidió el divorcio y, y, y negoció con ella, porque ella sorprendida de que por qué le estaba pidiendo el divorcio, pero se alegró cuando él le dijo que se iba, que le iba a dejar todo. ajá, Entonces, claro, ella le dio el divorcio, pero luego se dieron cuenta que es que lo que él estaba dando a cambio era súper menor, pues que lo que él había ganado. Y cuando ella preguntó, claro que a los que nos preguntó no sabíamos nada sobre eso, este, le dijimos que como ya se había divorciado y todo, no tenía ya ningún derecho. Pero correcto, yo, pero yo leí, o sea, ya de acuerdo a lo que leí sobre estos artículos, de verdad era cierto lo que nosotros le decíamos, que ya se había divorciado y ya no tenía ningún derecho sobre lo que él había ganado, o sí correcto. se podía pelear. No, en el momento del divorcio sí se podía solicitar la parte que le correspondía. Pero una vez que el juez emitió la sentencia y se pronunció sobre cada una de las pretensiones y nadie se opuso, la sentencia queda firme y ya no hay nada más que se pueda interponer. No hay nada más que se Aunque pueda él le hacer. escondió, abogado, porque es que él Aunque, no le comunicó. aunque lo haya escondido. O sea, Wow. lo que le quiero decir yo es que ante una sentencia y ante la llegada del tiempo para que usted interponga un recurso
frente a una sentencia, si es el recurso de apelación o sea recurso de casación, si el tiempo que tiene para interponerlo y usted no lo utilizó, ya no hay nada y lo que el juez ya indicó en la sentencia se vuelve ley, cumplimiento obligatorio. Entonces, el juez en la sentencia se pronuncia divorcio, otorga el divorcio. Sobre el régimen económico se pronuncia de tal forma. Sobre la patria potestad se pronuncia de tal forma. Sobre la guardia y cuidado el juez se pronuncia y así sucesivamente. ¿Ok? Ok, Entonces, gracias. si seguramente en ese caso que usted plantea, el juez Ujú, se pronunció en la separación de los bienes y no ujú. tomaron en cuenta ese premio. Sí, Que porque gan- como él escondió y hasta después fue que se dieron cuenta que era que había ganado y que era súper más lo que él, es decir, con lo que él se estaba quedando a lo Él que sí él sabe, estaba dando abogado. a ella. Sí, Ah, bueno, está bien. gracias, gracias. Escuchemos para ir avanzando, Nancy, Nancy Aguirre. Buenas tardes a todos, abogado, mucho gusto. Yo solamente tengo una duda en cuanto al artículo 79, que dice Ujú. que en caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Esto no sé si estoy interpretando mal, pero se refiere al momento en de que el cónyuge se va de la casa o cómo funciona esto, abogado. Correcto. O, Bien, ya como les decía, Alani nos preguntaba que qué pasaba cuando una persona del matrimonio se quiere divorciar y la otra no. Y la respuesta parte de la respuesta que le di yo fue, bueno, vamos a estudiar el caso porque si existe una causal de divorcio, interponemos un divorcio contencioso. Pero puede ser posible que una pareja que se quiera divorciar de su esposo porque ya no lo quiere, ¿verdad? Que puede ser posible que Dulce mire a su esposo y que le diga, gordo, ya no te quiero, divorciémonos. Ya no quiere, ya no lo quiere. Ya no siente esa mariposa que dice Nancy en el dulce en el estómago. Entonces, es que se quieran divorciar. Entonces, esos escenarios en la ley no se contemplan. O que vengan Dulce y se quiera divorciar del esposo porque se toma el jugo del recipiente directo, porque no levanta la toalla de la cama, porque no levanta la taza del sanitario, porque no compra lo que le encarga. Son cosas que la ley, que aunque ustedes no crean, son causas que van sumando y la gente se desmotiva y decide que no es la persona ideal para continuar y deciden divorciarse. Mejor, ¿sabe qué? Mejor divorciemos. Entonces, esas causales, la ley no las contempla, ni el desamor, ni el hecho que usted diga, no, abogado, fíjese que yo ya no lo amo o ya no la amo. Esas causales la ley no los contempla. Entonces, nosotros buscamos disolver el matrimonio a través del mutuo consentimiento, pero hay gente que no le quiere dar el divorcio porque le dice siempre vas a ser mía o siempre vas a ser mío. ¿Lo han escuchado ustedes por ahí, verdad? Entonces, en estos casos, nosotros interponemos una acción que se llama separación de hecho. El reconocimiento de separación de hecho, Nancy, hace referencia a reconocer judicialmente que una persona se fue del hogar. Pero ojo, es judicialmente. Si don Juan se fue del hogar el 8 de junio, usted tiene que ir a la corte y decir, señor juez, por favor reconózcame que don Juan se fue del hogar el 8 de junio. El juez lo reconoce y le dice, mire señor, lo llama a una audiencia y le pregunta si es cierto que los esposos se separaron y el juez otorga el reconocimiento de separación de hecho. ¿Y qué es lo que pasa, jóvenes? Con el tiempo, con 2 años transcurridos después de la sentencia de la separación de hecho, eso se convierte en una causal para el divorcio. Por eso, y también claramente en relación de ganancias de bienes, suspende el derecho a ver algún tipo de ganancia o utilidad de los bienes que ambos han adquirido o alguna utilidad que se contempla. Abogado, y en ese caso, si yo no voy a poner a decirle al señor juez que el señor Juan se fue y se pierde un año, puedo perder todo. No, sí, quien pierde todo es el que se va, es el Ujú. que se va. No es que pierde todo. Ojo, no es que pierde nada de los bienes, lo que pierde es el derecho a la parte ganancial, es el derecho a recibir la parte de la ganancia que lo corresponde, pero los bienes no los pierde. Los bienes no los pierde, ¿ok? Pero ya vamos a ver esos conceptos. Y terminamos con Abogado, Heidi. Y perdón. terminamos con Heidi.
Ajá, ¿Cuáles son esas partes gananciales? Hola. Entonces, los intereses percibidos. eso. Todo lo que se contempla en bienes, en el artículo 70B, ahí se menciona esa parte que se consideran bienes gananciales. Bienes, rentas, utilidades percibidas de bienes propios o, propios o privativos o gananciales. Ujú. Claramente se establece. Y terminamos con Heidi. Hola, hola, yo tengo dos preguntas, abogado, del artículo 68. Número uno dice que si los esposos no firman capitulaciones matrimoniales, la pregunta es, antes de casarse, de- deben de firmarse las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? O sea, o, En, no, o se puede así casarse por matrimonio civil, bueno, casarse, matrimonio civil, sin haber firmado esas capitulaciones matrimoniales bien, actualmente. claro, miren, en teoría, Heidi, cada vez que usted llega a la alcaldía, a cualquier alcaldía, a cualquiera de las 298 alcaldías, la persona tendría que revisar los requisitos y, y definir que el establecimiento de la capitulación matrimonial se encuentra, o la firma de las capitulaciones matrimoniales se encuentra ahí, pero la gente ni siquiera sabe qué es esto. En el Entonces, artículo 30 está, abogado, cuando dice que deben de ver qué régimen van a tomar. correcto. Pero Heidi pregunta que qué pasa. Entonces la respuesta es sí, Heidi. En teoría es un requisito adicional a los, a los requisitos que la ley contempla, específicamente en los que se enlistan en el artículo 39. ¿Se acuerdan que lo revisamos cuando miramos matrimonio? Entonces, ahí tendríamos que sumar el establecimiento del régimen económico. Se hace en una hoja en blanco. Yo, Eric Cárcamo y yo, Diany Rodríguez, mayores de edad, en este domicilio, a través de la presente, establecemos bajo mutuo acuerdo en esta capitulación matrimonial el régimen económico de separación de bienes y para efectos de los efectos necesarios firmamos y estampamos nuestra huella digital. Eso es todo. Tegucigalpa, 8 de junio del 2026. Y ya lo establecieron. Una hojita en blanco es eso. Eso. Generales de ella, generales de él y el régimen económico que establece. Eso es todo, ¿verdad? O Y en muy una sola... importante, esto es muy importante, abogado, perdone, porque, o sea, ahí a lo que me llamó la atención es que de no firmarse esas capitulaciones matrimoniales, de dejarlo pasar desapercibido, si por ejemplo dice que la esposa o el esposo reciben un bien, una herencia, de modo gratuito o por donación, entonces ahí no tiene parte ni suerte la otra parte porque no se firmó eso. No, no, O lo no, no. malentiendo. Sí, sí, ya habían mencionado sus compañeros que en la mayor parte de los matrimonios bueno, no en la mayor parte, en todos los matrimonios que no establezcan régimen económico, la ley les asigna uno. Ya aprendieron que es el de régimen económico de sociedad ganancial, que establece que todos los bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio a título oneroso se van a dividir en partes iguales. Esto es sociedad ganancial. Ojo con esto. Pero ya vamos a revisar estos conceptos. Pero quiero hacerles un resumen general antes de una presentación que les voy a compartir en el aula virtual. Jóvenes, quiero recordarles ciertos principios constitucionales. Siempre me gusta hacer alguna asociación con las figuras jurídicas que nosotros vamos revisando con la Constitución de la República. Ya saben que el tema de régimen económico se describe en el artículo 64 del Código de Familia y en el artículo 600, ¿qué, Enrique? 683 creo que me dijo, ¿verdad? Del Código 668. 668 del Código Procesal Civil. Allá solamente nos establece cómo vamos a hacer el inventario y cómo lo vamos a liquidar. Les pido que por favor los lean, porque de eso les pregunto. Entonces, allá nos dice cómo hacemos un inventario de bienes y luego en otro acto, en el mismo proceso, le decimos, señor juez, es como que yo llegue, traten de inventarse o traten de crearse una imagen mental de los procesos en leyes. Nosotros llegamos donde la señora jueza Gisela Cruz y le decimos, señora jueza, buenas tardes. Pensemos cómo le diríamos
¿Cómo le pondríamos la queja a ella? Que nos queremos divorciar y que queremos que, no, que me diga qué parte me corresponde de los bienes que mi marido que hemos obtenido con mi marido durante la vigencia del matrimonio, con mi esposa. Entonces, ¿cómo le dirían ustedes a Gisela, como abogados o abogadas? ¿Cómo se lo dirían? Bueno, prácticamente ya se lo dije, pero en sus palabras, ¿cómo se lo dirían? Perdón, perdón, abogado, vuelvo a formular la pregunta, que bueno, yo no le puse atención, mucha atención, o no Bien, le no lo capté. bien. Ya no les hago, yo les doy la respuesta para avanzar, porque ya son las 6:30. Es llegar donde un juez, es decirle a qué vamos. ¿Ok? Vamos donde un juez y le tenemos que decir a qué vamos. Pero nosotros inicialmente lo consignamos por escrito, ¿cierto? Entonces, en este sentido, nosotros llegamos donde la abogada Gisela y le decimos, donde la jueza Gisela y le decimos, señora jueza, llego aquí para pedirle que usted, en representación del Estado, se pronuncie sobre este problema, esta controversia que tenemos. Primero, quiero que usted nos divorcie, ¿ok? Quiero que usted me divorcie con mi esposa, un ejemplo. Bien. Después, señora jueza, yo quiero que por favor usted haga un inventario de los bienes que hemos adquirido durante la vigencia del matrimonio y lo liquide. ¿Qué quiere decir liquidar? Quiere decir que le dé a él a ella lo que le corresponde y que me dé a mí la parte que me corresponde. También, señora jueza, quiero que defina quién se va a quedar con la guardia de cuidado. Y también, señora jueza, quiero que usted defina quién se va a quedar con la patria potestad. Un ejemplo. Eso, así como se lo dije a Gisela, eso es escrito primero y después en las audiencias nosotros lo decimos oral, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema del régimen económico? Y no es sumamente importante por lo que ya les he dicho hasta este momento, sino porque cuando una persona, y no lo quiero que lo olviden, cuando una persona les vaya a buscar a ustedes para que interpongan un divorcio, la persona le va a decir, abogada, abogado, fíjate que yo me quiero divorciar. Mire, yo no aguanto a esa mujer, es una mujer tóxica. O mire, abogado, yo no aguanto a ese hombre porque ese hombre viera cómo me cosa, cómo me cela. Y ayúdeme, por favor. Entonces, ustedes tienen que dar respuesta de cómo es la cosa. Y nos ustedes son los que van a ser los especialistas en el tema. Y ustedes le van a decir, sí, pero a la par del divorcio hay otras pretensiones que tenemos que abordar. Y tienen que empezar a describirlas. Y una de ellas es el tema del régimen económico. Ahora bien, como les decía, hay aspectos constitucionales que también se mencionan o se relacionan con el tema del régimen económico. Recuerden que la Constitución de la República reconoce la familia como un elemento fundamental, ¿verdad? Y de igual forma obliga al Estado en el artículo 111 a protegerla y define, jóvenes, a través de esta protección o lo relaciona con los regímenes económicos y define que a través de esta figura se debe proteger a la familia, reconoce la igualdad jurídica de los cónyuges y no solamente con el derecho que tienen ambos de establecer un régimen económico, sino la igualdad durante el matrimonio. Y otro aspecto importante que se reconoce desde el punto de vista constitucional es el tema de la seguridad patrimonial y el hecho de esa protección de los hijos, ¿verdad? En apego a ese interés superior de los niños como tal. Ahora, ya mencionaron sus compañeras que las capitulaciones matrimoniales son un contrato accesorio. ¿Por qué digo accesorio? Porque si no existe matrimonio civil, no existe capitulación matrimonial. De ahí el nombre de accesorio, ¿verdad? O secundario al contrato de matrimonio civil, ¿verdad? Pero la diferencia es que la capitulación matrimonial no solamente se puede celebrar antes del matrimonio, como su compañera preguntaba. También la ley establece la posibilidad que una capitulación matrimonial se celebre después del matrimonio. Y nos dice, nos da una advertencia que siempre y cuando esta no venga y altere o afecte a terceras personas. Ya vamos a ver más adelante a qué hace referencia con eso. Ahora, eso está claro, ¿verdad? Entonces, un aspecto interesante de que en teoría,
la celebración de una capitulación matrimonial, jóvenes, se sustenta en tres tipos de régimen económico: separación de bienes, comunidad de bienes y sociedad ganancial. Ya vamos a ver a qué hace referencia cada uno de ellos, pero en términos generales, separación de bienes, ya saben, ¿verdad? Cada quien es propietario o propietaria de los bienes que adquiera. Eso es separación de bienes. En el caso de sociedad ganancial, también ya lo aprendimos, lo mencionamos, que sociedad ganancial hace referencia a que los bienes adquiridos desde la celebración del matrimonio hacia adelante se dividen en partes iguales, pero solamente aquellos bienes adquiridos a título oneroso. ¿Qué es a título oneroso? Significa que usted tuvo que pagar, sacar de su bolsa dinero que adquirió producto de su trabajo. Eso es a título oneroso, que usted gastó, sacó dinero de su bolsa para poder pagarlo. ¿Ok? Y la comunidad de bienes, ojo con esto, hace referencia a aquel régimen económico en donde las partes aportan a a la masa matrimonial los bienes adquiridos antes del matrimonio, los aportan, y también los bienes durante el matrimonio. Se meten en un saco y se vuelven comunes. Entonces, pongamos un ejemplo, que venga la compañera, ¿quién? Que venga Heidi y se case con el Brian, digamos, ¿verdad? Entonces, venga Heidi, toda su vida trabajó y durante su juventud Heidi compró su moto, su carro, su casa, un ejemplo, y un terreno. Y se case con el Brian ahorita el 8 de junio del 2026, y el Brian no aportó nada al matrimonio, porque el Brian no hacía nada, no, el Brian se dedicaba a existir. Pero resulta ser que 5 años después se divorcian. Entonces, como se casaron con comunidad de bienes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver todos los bienes que aportaron al matrimonio y se van a dividir en partes iguales. Eso es comunidad de bienes. Es la totalidad de los bienes adquiridos antes y durante la vigencia del matrimonio. ¿Ok? Bien, Abogado. dígame. Perdón, pero ¿y si el Ah, no, Brian una, no aportó nada? Es que por eso se llama comunidad de bienes. Si usted si el Brian no aportó nada, pero Heidi así lo quería, estaba enamorada, tiene que darle el 50% de los bienes que que ella aportó, que ella aportó. Por eso se llama comunidad de bienes. abogado, una consulta. Y cuando surge que en la parte de la sociedad ganancial, por ejemplo, porque me imagino que la maldad existe y hay hombres que, digamos que tienen bienes, se crean bienes durante el matrimonio. Ajá, pero y ese hombre cuando ve que se quieren divorciar, él le traspasa todos sus bienes a alguien más, ¿cómo queda la esposa sin Sí, nada? correcto. Fíjense que lo que Gisela menciona, ya lo vamos a mencionar más adelante, pero solamente para darle respuesta, todo va a depender del escenario. Miren. Eso anteriormente se tipificaba con un delito de alzamiento de bienes, que ocultamiento de bienes, que era un mecanismo legal supuestamente para poder resguardar bienes de origen lícito, o sea, bienes. El problema actual es que si la gente lo hace legalmente, hace traspasos legalmente, no se puede hacer absolutamente nada. El problema ya se identifica cuando se interpone el divorcio o se interpone la acción de un inventario, y posterior a interponer la acción, la gente empieza a vender los bienes o a donarlos. Ahí sí se puede iniciar un proceso de investigación solicitado al juez, ¿verdad? Para ver si existe algún tipo de Eso, ocultamiento de bienes. abogado, eso sería como por decir así, indagar en la fecha en el que él comenzó a traspasar los bienes, Correcto. que Sí, fue pero cerca del matrimonio y todo lo demás. no, es que mire, Pero ya vamos a ver esa figura, pero solamente para darle respuesta, pero sí, nosotros como abogados venimos, y si nosotros interponemos el divorcio, por ejemplo, el 8 de junio del 2026, y resulta que el hombre el 10 o el 12 o el 16 de junio empieza a donarle los bienes a su mamá. Evidentemente ahí nosotros vamos donde el juez y le decimos que intervenga en ese bien, y el juez valora la acción hecha en ese tiempo. Pero el problema es lo que Gisela ha dicho. ¿Qué tal que Eric Cárcamo, por ejemplo,
venga y esté casado y la esposa nunca se dio cuenta que todos los bienes que ha comprado los ha comprado a nombre de la mamá. Nunca. Y como viene Nancy, Diani, y Lauri y Heidi, son de las esposas que nunca le preguntan nada al esposo y ya pasan los años y nunca dieron cuenta a nombre de quién estaban los bienes. Y al momento de interponer el divorcio, se dan cuenta de las realidades. Y jóvenes, ya nos hemos dado cuenta con usuarias que le preguntamos, cuénteme señora, ¿qué tiene su esposo? No sé. ¿A qué se dedica su esposo? Pues no sé. ¿De cuánto gana? No sé. Jóvenes, y así es bien complicado poder definir una estrategia. Y díganle peor, pregúntenle ustedes a esas personas, cuéntenme de cómo adquirió los bienes o de qué forma o cuándo, no saben nada. Entonces la estrategia es sumamente difícil definirla. Entonces, la información que se nos brinde es sumamente importante para saber cómo vamos, qué es lo que vamos a hacer. Si usted no nos da buena información, pues nosotros no vamos a poder hacer mucho. Entonces, se los menciono porque ustedes como abogados tienen que decir eso. Tienen que decir que mi estrategia va a depender de la información que usted me brinde. Si no, si usted no me dice qué tiene su esposo, dónde trabaja, qué gana, qué bienes adquirió, qué bienes le pertenecen, etcétera, etcétera, ¿se puede averiguar? Sí. Nosotros podemos hacer localización de bienes, sí la podemos Abogado, hacer. a- abogado, ay, disculpe que lo interrumpa, pero es que, mire, pasa algo, le voy a poner un ejemplo. Vaya, surge, yo conocí a alguien y esa Ujú, persona compró una propiedad, pero hay veces surgen personas y abogados que se prestan, sin ofender los presentes, ¿verdad? Pero hay abogados que se prestan a poner su firma y, por ejemplo, esa persona, mire que esa propiedad, por decirlo así, estaba por un monto. Pero para que ujú. esa persona no pagara los impuestos correspondientes, vino una persona que hace escrituras privadas, le ayudó a que fuese de menos precio. Entonces, así como esa persona vino y le ayudó por medio de su abogado o ella misma con un documento privado, existen personas que también pueden hacer la misma corrupción. Entonces, imagínense que los bienes, se diga que hoy, mañana se divorcia y traspasó los bienes ayer, pero le puso fecha de años atrás, entonces siempre pierde la persona, ¿verdad? Mire, sí y no. Veamos, sí se puede. Hay gente jóvenes que se dedica, bueno, en un protocolo no se puede hacer. En un acto notarial, Gisela, no se puede hacer, jóvenes. Cambiar fechas. ¿Por qué? Porque los protocolos tienen una fecha, van con fecha, van acción del 7, acción del 8, acción del 9, acción del 10, ¿verdad? En Es teoría. bastante poco. Sí, 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 pero digo en teoría, ¿verdad? Y en relación al uso de las certificaciones los traspasos que se hacen Documento privado. en documentos, hay gente jóvenes que vende carísimas de esas constancias que venden en el banco cuando ya, porque los bancos tienen fecha para poder, definen la fecha del número de serie del documento para poder saber cuándo fue vendido. Entonces no crean que es tan sencillo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en relación a eso, ¿verdad? Porque usted, por ejemplo, si usted pretende hacer un documento privado y después elevarlo a través de una escritura pública y se dan cuenta que se hizo de manera clandestina o no legal, pueden tener problemas muy serios el notario como el abogado. Pero el problema que existe es que muy poca gente denuncia, muy poca gente denuncia. Pero bien, vamos tratando de avanzar, que ya no fue la clase. Vamos a ver, Gina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y abogado. En el caso del régimen económico, el tipo de régimen, estamos hablando de la vigencia. ¿Qué pasa cuando bueno, en cualquiera del tipo de régimen hay una herencia? Cualquiera de los cónyuges obtiene una herencia. Bueno, ya habíamos mencionado, jóvenes, que bienes obtenidos a título de herencia, legado o donación son bienes que no se dividen, son bienes exclusivos de la persona que lo adquiere. Y ojo, no solamente lo que adquiere a título de herencia, sino cualquier bien que adquiera a sustitución de estos. Por ahí Manrique lo mencionaba y decía, no entendí
cuando el numeral decía o el inciso decía la sustitución de de bienes propios. Entonces, si una persona, viene Eric Cárcamo, por ejemplo, y la abuelita le heredó una casa de 1 millón de lempiras. Si le estoy diciendo que el bien es heredado, ¿el bien es propio o es un bien ganancial? Propio. Es propio. Es un bien propio. Correcto, bien propio. ¿Lo vamos a dividir al momento del divorcio? No. No, No. correcto, bien. Pero viene Eric y dice, no, ya no me gusta esta casa, voy a comprar, la casa que heredó de la abuelita era en la colonia Kennedy, en Tegucigalpa. Pero después dice, yo no la voy a comprar, no la quiero aquí, voy a comprar otra casa en la colonia El Hato, por ejemplo. Entonces, eso es una sustitución de un bien que fue adquirido a título de herencia. Entonces, el nuevo bien que adquiere es un bien que continúa siendo propio privativo. No entra al momento de la división del matrimonio, de disolver el matrimonio. ¿Ok? Y ya lo vamos a ver Abogado, cuando mire. una Diga. consulta, pero ¿qué sucede cuando con ese vende el bien que fue heredado? Ok. Costaba 1 millón, pero con ese dinero va a comprar otro bien y la esposa hace una aportación o el esposo hace una Ay, aportación. esa es otra cosa, ¿verdad? Eso ya se vuelve un poco más conflictiva. ¿Por qué? Porque eso ya vuelve parte del bien ganancial. Supongamos, viene Eric y vende la casa por 1 millón de lempiras. Y compran otra casa de 2 millones, porque ustedes saben que la gente pues pretende ir mejorando, ¿cierto? Compran una casa de 2 millones. Ese segundo millón viene y lo pagan entre ambos esposos, entre Eric y su esposa, ¿correcto? Entonces, automáticamente ese millón adicional sí ya se vuelve ganancial. Entonces, esa parte sí hay que irle a pedir al juez que la divida, que la tase y que la divida a través de la liquidación liquidación del bien. Entonces, al momento de disolver el matrimonio, a través de disolver el divorcio, ¿qué es lo que va a pasar? El bien se va a tasar. El bien se va a tasar y vamos a ver, lo vamos a calcular en base a porcentajes y el juez define qué parte le corresponde. Pero, ojo, no va a ser 50% para cada uno, Nancy, sino porque acuérdese que solamente el 50% del bien se financió ganancial. Entonces, de ese millón de lempiras, por ejemplo, es el que le corresponde la mitad a cada uno. Entonces, sería el 25% de la totalidad del bien para la esposa y el 75% para Eric. Entonces, ¿qué es lo que define la ley? Define que Eric tiene un derecho de preferencia para pagar ese 25% a la esposa, si tiene el dinero para pagarlo. Si no, se tasa todo, se vende y se divide en ese porcentaje. Bien, Merlin, fino. Sí, abogado, fíjese que yo tengo ahorita un caso de un cliente, son unos muchachos que quieren comprar un apartamento. Ellos se casaron el año pasado, la muchacha tenía dinero, él no, entonces hace poco vendieron una casa que era de herencia de la mamá de la muchacha Ujú, y ya ahorita van a comprar un apartamento. Estamos correcto, hablando aquí de que un bien que es por herencia solo le corresponde en este caso a la muchacha, ¿verdad? correcto, Pero la manera es, ellos van a comprarme ahorita, ojalá, un apartamento. El detalle es que ya ese apartamento va a salir a nombre de los dos. correcto. Entonces ya ahí vamos de que ya el dinero entró por herencia, pero ya el muchacho ya lleva parte. No, no es que lleva parte va a tener una parte de la cantidad ganancial que aporten. Usted como abogada, al momento del divorcio de esa pareja, tendría que tener el medio para verificar de que primero el bien que se vendió de parte de la muchacha lo tuvo de una herencia. Y después, segundo, que ese mismo bien lo vendió y lo aportó para comprar esa casa, para poder, para poder reclamar un mayor porcentaje de la casa, de ese apartamento al momento del divorcio. Pero si no, el mismo Código de Familia claramente nos establece y nos dice, jóvenes, todo aquel bien que no logre comprobarse su origen será contemplado o será considerado un bien ganancial. Por tal razón, lo vamos a dividir en partes iguales. Pero sí, Merlin, ahí hay un conflicto, Abogado. fíjese.
Ahí hay un Abogado. conflicto, permítame, ahí hay un Ajá. conflicto, sobre todo, usted ahorita está vendiendo, ni les mencione nada de eso, ¿verdad? Porque va a crear un conflicto, porque No, yo evidentemente la tengo que gente, vender. usted venda nada Va a más, ser pero que divorcien ya. pues, va a ser que se divorcien o que establezcan, pero Me idealmente, da pesar la muchacha, como mujer me sí, da pesar la correcto, muchacha, pero correcto. Sí, porque fíjense que usted tendría que proteger ese patrimonio. ¿Me entiende? Para efecto de un divorcio, usted quedar protegida. Y ahorita lo que está creando es un conflicto. Porque al momento del divorcio, como les digo, habría que comprobar que ella aportó 1 millón y que el resto el otro millón se pagó ganancial para que el juez defina qué parte le corresponde de la venta total de ese apartamento. Lo que se está pasando aquí es un conflicto. Aunque como les dije cuando miramos matrimonio, yo no creo que la gente se case con mira de divorcio, ¿verdad? Nosotros aquí es que estamos viéndolo así porque ustedes están formando en abogados, pero no, pero el Ah, resto de la gente, el resto de la gente continúa pensando que el amor existe, ¿verdad? Pero ustedes por el tienen amor que, se casan, o que abogado. por el amor se ah, casan, pero ustedes van a aprender que por el amor, por el desamor la gente se divorcia. Bien, abogado, y pero terminamos por Manrique y, ajá, díganos. Es que como no abo- miré la pregunta, ajá, sí, algo díganos. rapidito, abogado. Por ejemplo, he visto casos, por ejemplo, una prima mía se casó por bienes mancomunados. Ok. Ah, ok, ella se casa enamorada, ¿verdad? Pero ya ahorita que se quiere divorciar, aunque ella llore, grite, patalee, lo que es de él y lo de ella es de ella. No No, puede pedir la parte. mancomunados no. Mancomunados es que une los bienes, los une. La separación de bienes es que cada quien se lleva lo que obtuvo durante el La matrimonio. separación, ok. Veamos, Manrique, y después terminamos con Mirna por el día de hoy. Sí, abogado. Por ejemplo, Qué bueno saberlo para no casarse así. la compañera Merlin mencionó sobre ese asunto, ¿verdad? O ese caso. Pero como abogados, ¿cómo podríamos comprobar si siendo los abogados de la muchacha en un caso de divorcio, cómo No, podríamos comprobar? es que yo le diría a ella como abogado que no incluya ese bien ahí. Pero Yo si diría, ya lo incluye y nos damos cuenta, bueno, los contrata después de 15 años. bien, es que el problema después de 15 años, vaya, miremos ese escenario rápidamente. Después de ese 15 años, supongamos que el apartamento cuesta 4 millones. Ajá. Después de 15 años, el apartamento no va a costar 4 millones, seguramente cueste 6, después cueste Ajá. 10, etcétera. Ajá. Entonces, el cálculo del porcentaje varía y le corresponde al juez tasarlo. ¿Se puede? Sí se puede, pero tenemos que tener claro que primero la herencia a través del cual heredó es el primer bien que vendió y después la compraventa de ese bien cuando ella realizó la segunda transacción. Y tercero, ella tiene que tener los recibos o movimientos bancarios en donde define que ella paga de ese mismo banco al lugar que va a comprar el apartamento. Todo para entender esa evolución del dinero. Tendría que Complicado ahí, tenerlo. ¿verdad, abogado? Sí, es Complicado complicado. aquí. A 15 años le va a tocar una parte a él también, aunque sea un mandilón. Claro, claro. No es que solamente por pagar, es que a él ya le va a corresponder una parte porque va a pagar una parte ganancial, la van a pagar de manera. Y Ajá. terminamos con Mirna. Sí, abogado, buenas noches. Lo que quería hacer era la consulta, pero creo que ya la respondió usted a lo Ah, que le decía el va, pues. compañero. Era porque si ella se documenta bien desde este momento, podría preverse para un futuro divorcio. Correcto. Yo le diría, pues, supongamos que sí, Merlin lo que puede hacer es guarde todos estos papeles. Usted puede ser posible que le sirvan en un futuro. Tal vez lo pueda dar Merlin. Bien, Para pasamos defender lista a quién, abogado, al muchacho o a la muchacha. a la muchacha. Usted tendría que, Lo que le sí, pague mejor. La pues sí, muchacha, porque es la del dinero. pues sí, sería Venda la más caro el muchacha. edificio. Pero ¿y qué tal? Y ella es el del dinero después, nunca sabe, Bien, nunca se sabe. vamos a ver, jóvenes. Pasamos lista, se pueden ir saliendo.